Sergio, muy buenos días, muchas gracias por su presentación. Dar un saludo muy especial, por supuesto, al doctor Miguel Gómez y a toda la asociación que se reúne aquí de la industria aseguradora. Para la Superintendencia Financiera es muy importante todos estos espacios donde año tras año, y hago un paréntesis aquí para reconocer qué bueno, doctor Miguel, que este es el primer congreso de riesgos, la primera forma de reunirnos entre todos y construir esa visión. Han hecho muchos esfuerzos, la industria ha hecho mucho esfuerzo, Fasecolda, el supervisor, pero qué bueno poder en este evento pararnos aquí, mirar un poco hacia atrás, también pensar un poco hacia adelante, porque definitivamente la reinvención estratégica y la gestión integral de los seguros sí que está tocando la industria financiera y por supuesto la industria aseguradora no es ajena a toda esta nueva realidad. Así que qué buena oportunidad, felicitarlos por esta iniciativa y aquí siempre estará presente la superintendencia para enviar los mensajes y compartir las expectativas del supervisor que son tan importantes en todas estas situaciones. Muy bien, para el día de hoy hemos preparado un trabajo en donde organizamos qué ha venido pasando con la industria aseguradora desde la perspectiva de la gestión de riesgos. Por supuesto se ha recorrido un muy buen camino, pero hacia adelante necesitamos terminar de consolidar muchas cosas. Los tiempos cercanos no han sido fáciles, han sido demandantes, exigentes para la sociedad, para el ser humano, la familia, el trabajador, el emprendedor, para todos nosotros. Afortunadamente las cosas han salido mucho mejor de lo que estamos esperando y hacia adelante la capacidad de reactivación, la capacidad de poder generar más bienestar en esta sociedad pasa necesariamente por una vinculación de la industria aseguradora. Así que reinvención estratégica y gestión de riesgos para esta industria es lo que hemos denominado como punto central de esta charla. Muy bien, yo creo que en esta primera fase debemos reconocer un contexto. No hay nada diferente en la gestión de riesgos si no somos capaces de leer qué es lo que nos está sucediendo. Aquí vemos 8 de los puntos más relevantes. No es una lista exhaustiva, pero sí trata de recoger los 8 elementos más importantes en donde la complejidad es el punto central de toda esta discusión. ¿Cómo desconocer el cambio del entorno económico? Por supuesto, cada vez menos incertidumbre, las variables macroeconómicas van mejorando, pero definitivamente el entorno sigue siendo retador. Y mucho es el esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de identificar cuál es ese entorno, pero sigue siendo exigente. Y desde esa perspectiva, la industria debe reinventarse para entender muy bien cómo se genera valor a una sociedad. Los cambios demográficos. Cada vez es más común escuchar las personas diciendo, yo tal vez no quisiera tener una familia o tal vez quisiera tener un componente de otra manera, tal vez quisiera vivir en otro lugar, tal vez pensionarme no sea una necesidad, en fin, tantos cambios en las percepciones y en las personas, en la demografía, que hace muy relevante este nuevo entorno. Fenómenos climáticos. Desafortunadamente Colombia tiene una alta exposición como país a el cambio climático. Pero también está el compromiso, también está la política pública, también está la decisión de la industria de avanzar en todos estos fenómenos, pero tenemos que incorporarlos dentro de nuestra estrategia y de la decisión de cómo estructuralmente la industria ajusta y recoge todos estos fenómenos. Disrupción tecnológica, y este es un elemento fundamental. Lo hemos dicho mucho desde la Superintendencia Financiera, lo ha dicho mucho el Gobierno Nacional. La transformación digital, la disrupción basada en tecnología nos está generando muchas ventajas y muchos beneficios. Tenemos que consolidarlos pensando en cómo esa sociedad utiliza de mejor forma, cómo esa sociedad genera valor en términos de aprovechar de mejor manera esa transformación tecnológica. Mayor volumen de información, y creo que este elemento es fundamental. Esta es una industria que necesita, sabe y es experta en gestionar datos, en gestionar información. Es muy importante que se mantenga esa línea, pero ahora hay otras demandas adicionales de cómo avanzar en ese mejor uso del mayor volumen de información que existe. Por supuesto, como todas las industrias, la regulación no se detiene, la supervisión no se detiene, cada vez resultan riesgos emergentes, cada vez hay un nuevo entorno y ese marco regulatorio que permanentemente está en actualización, pues también está definiendo caminos, senderos sobre los cuales debe reinventarse esta industria y toda la industria financiera. Como por si fuera poco, la entrada de nuevos jugadores y también ha sido una decisión de política pública. La disrupción tecnológica, la mejor y mayor competencia pasa
por darle reglas de juego niveladas a todo el mundo, a los que hoy están en la industria, pero también abrir el paso a aquellos que quieren llegar a este mercado, como lo estamos viendo. Hoy tenemos más y mejores jugadores, tenemos diferentes tecnologías en que se están desarrollando formas de hacer negocios desde otra perspectiva, y eso redunda a la sociedad en una mejor oferta de productos y servicios. Pero para las industrias, esto en la estrategia debe estar incorporado. Ni qué decir de los cambios de los consumidores, la demanda, su sensación, y mucho después de la pandemia ha sido evidente ese cambio de voluntad de querer hacer las cosas de una manera diferente, sus necesidades, su interacción con sistemas digitales, su interacción en comercio electrónico y una gran cantidad de situaciones nuevas que seguramente se consolidan durante toda esta pandemia. Y finalmente, la industria y toda la sociedad a nivel mundial está redefiniendo entornos híbridos de desarrollo de las actividades laborales. Tener un trabajo ya no es ir solamente a una oficina, tal vez sea desarrollar actividades desde diferentes lugares y desde diferentes puntos físicos. Esto claramente tiene una incidencia fundamental en todo este nuevo entorno. Y nuestro mensaje principal está centrado en esta parte final que estamos nosotros mencionando. La robustez técnica es fundamental. Esto es una condición esencial, por supuesto. Pero hoy en día todo este entorno y toda esta coyuntura nos está llevando a que definitivamente pensemos que no es lo único que se necesita para crear verdaderas estrategias. Necesitamos acompañar esta robustez técnica con una estrategia que sea reinventada frente a la sociedad. Una estrategia que necesite tener en consideración todos estos elementos. Hoy los stakeholders de cualquier industria no son los mismos de hace 2 o 3 años. Hoy el impacto desde el punto de vista social, el impacto ambiental, el tener al consumidor en la mitad de muchas de las discusiones son fundamentales en todo este entorno. Por eso, qué bueno poder hablar de una gestión integral de riesgos, pero esa gestión integral de riesgos debe venir acompañada con una reinvención en la estrategia en estas industrias. Para nosotros como superintendencia, ¿cuál es la expectativa ante todo este nuevo entorno cambiante? A un supervisor le corresponde naturalmente tratar de anticiparse. Nosotros no queremos ser reactivos, nosotros no queremos estar apagando incendios, nosotros necesitamos que todas las industrias financieras y por supuesto la industria aseguradora tenga una capacidad instalada en donde sea capaz de monitorear, anticiparse y gestionar sus propios riesgos. Eso es lo que hace en una transición natural una industria financiera madura. Por lo tanto, nuestras expectativas en la gestión de riesgos ante este entorno tan difícil, tan cambiante, tan exigente, pues requiere una estrategia. Para nosotros esas expectativas se reducen en 5 temas particularmente. El primero de ellos, ya lo hemos mencionado, y es un poco la vida misma del supervisor: anticiparse a la materialización. Necesitamos una estrategia proactiva, no reactiva. La industria aseguradora, claro, llega en momentos en los que se necesitan, llegan en momentos en los cuales se debe atender un siniestro, y eso está muy bien. Pero la demanda de los consumidores hoy de este nuevo entorno no necesariamente es verlo a usted cuando yo tengo un problema. Tal vez un acompañamiento a anticiparme a ese problema, tal vez una posibilidad de tener alternativas diferentes de acompañamiento, de seguimiento por parte de la industria aseguradora antes de la materialización de ese problema, prevenir las consecuencias negativas de muchas cosas. También puede estar dentro de esta necesidad. Punto de partida, ya ustedes están preguntando cosas. Aquí hay un listado que tomamos de alguna de la experiencia internacional sobre qué puede uno empezar a preguntarse y sobre todo cómo tomar elementos de esas preguntas y de esas potenciales respuestas en un entorno de decisión. La Superintendencia Financiera permanentemente está monitoreando riesgos emergentes, esos riesgos que son diferentes a los tradicionales o pueden ser los mismos tradicionales, pero que en un momento de coyuntura, en un momento del tiempo, se exacerban y hace que necesariamente nosotros acompañemos y preparemos a la industria de la mejor manera. Esa es la forma en que un supervisor actúa. Esa misma dinámica hoy parece ser la más consistente y la más acertada a la hora de desarrollar este tipo de negocios. El segundo punto, para nosotros es fundamental que exista un factor diferenciador basado específicamente en tener unas ventajas competitivas en las diferentes entidades. Hoy tenemos unas tendencias y tenemos unas oportunidades de cambio. Unas tendencias en, por ejemplo, esos esquemas de trabajo híbrido
Aquí tenemos unos datos tomados también de una encuesta en donde específicamente queremos ver o se toman estos datos para ver qué tanto las personas encargadas de liderar las organizaciones se están incorporando amenazas en torno al trabajo híbrido. A todos se nos viene a la mente qué bueno poder estar trabajando unos días desde la casa, qué bueno poder desplazarse solamente a la oficina en algunos momentos necesarios, pero eso expone a las personas, a las organizaciones, a las empresas a otro tipo de riesgos. Por ejemplo, riesgo cibernético. ¿Qué tanto de riesgo cibernético se incorpora en la estrategia de una compañía de seguros? Hoy hay productos desarrollados, productos diferenciados, pero qué bueno poder avanzar en una escala no industrial, en una escala mucho más de la necesidad de las pequeñas empresas, de las familias, de los hogares que también están allí tratando de proteger activos muy importantes como su información o algunos otros de esos elementos. Digitalización acelerada va también muy de la mano tratar de tener desarrollos innovadores. ¿Cómo interactúo yo con la entidad? ¿Será que yo necesito ir a una oficina? ¿Será que yo tengo que llenar esa hoja de 5 o 6 páginas, ese formato de 5 o 6 páginas, en donde siempre el comercial nos está diciendo que es por culpa de la super que hay que llenar toda esta información? ¿O será que ya debemos saltarnos a una tablet, a una identidad digital y un estándar diferenciado? Hemos avanzado en muchas cosas, no hay que desconocerlo de esa manera, pero la actitud y la estrategia de la industria debe ser consistente en avanzar en esos estándares. Fuerza laboral. Tenemos muchas exposiciones, estamos viendo cosas dramáticas en los puertos, por ejemplo en China, cuando un capitán de un buque transportador de mercancías resulta positivo, se suspende el proceso de mercancías. Traído a la escala en Colombia, tenemos muchas personas que trabajan con nosotros, acompañantes, etcétera, que pueden estar expuestos a esto. ¿Cómo los cubrimos a ellos? El año pasado vimos mucho de eso, la industria aseguradora también se comportó y mostró unos muy buenos resultados en términos de las ARL, pero eso no debería ser un caso particular en términos de una coyuntura. Yo creo que debería ser también una forma de negocio como lo han venido haciendo, porque eso es generar valor a la sociedad. Estrategias de retención de talento humano. Cada vez estamos más expuestos a esa necesidad de un talento muy diferenciado, de un talento muy especializado, donde hay una oferta muy reducida, pero en cambio hay una gran demanda. ¿Cómo nosotros podemos cubrir esas tendencias en los cambios en la fuerza laboral? Una tercera expectativa del supervisor. Esto no es tener 20 responsables en una organización de muchas cosas. Necesitamos consolidar una gestión integral de todos los riesgos. Insisto, no hay mejor profesional que en la industria aseguradora para administrar riesgos. Lo que está sucediendo es que esos riesgos tal vez están viendo solamente una parte de la película, los riesgos financieros, los riesgos técnicos, pero fíjense que hoy la coyuntura, la situación por la cual estamos pasando, nos está demandando ampliar ese espectro de visión de riesgos, tener una estrategia, tener un foco diferenciado, porque de nada va a servir tener una compañía con unas reservas muy grandes si no tiene una dinámica de generación de un nuevo estándar de confianza. Ya no son datos duros ni son datos técnicos, la confianza cada vez más en una industria como estas que es tan relevante se está construyendo por un relacionamiento directo, por un relacionamiento que genere valor a esa persona. Esa es la nueva confianza, calidad en el servicio. De otra manera, pensar en que sigamos avanzando en índices de penetración, en seguros, pensar en que podemos desarrollar seguros masivos, en fin, va a quedarse simplemente como una buena expectativa si no capturamos. Y esto pasa entonces por tener una consolidación en esa función de riesgos que se está evidenciando en todo este esquema de alguna manera mucho más integral. Líderes, hay formas, hay tamaños, hay proporcionalidades, hay flexibilidades. Todo esto hay que entrar a discutirlo. Qué bueno ese escenario. He visto las demás charlas y sé que este ha sido un punto estratégico en toda esta discusión. Hacia allá tenemos que movernos. En buena hora llega este primer congreso de Fasecolda para que la industria aseguradora organice tantas ideas y tantas buenas iniciativas y siga adelante en este contexto. La Superintendencia Financiera también ha movido su estándar de supervisión en esta línea y ha sido una discusión de largo tiempo, difícil, no hay una línea única, hay muchas alternativas, pero el balance óptimo entre patrimonio, entre riesgo y beneficio, hoy tiene un estándar y un alcance totalmente diferente. A nosotros nos corresponde preguntarnos, en este juego, ¿dónde podemos nosotros también generar valor? La Superintendencia desarrolla como autoridad
un monitoreo sobre actividades de interés público. Y esas actividades de interés público las desarrollan los negocios y estos negocios tienen que funcionar y deben servir, por supuesto, para los accionistas, por supuesto, para los beneficiarios, para los usuarios, pero también debe funcionar para las autoridades, también debe funcionar de la misma manera para la sociedad en general. Entonces, para nosotros sí es muy importante que la estrategia sea parte central de todo esto. Para nosotros sí es muy importante, por supuesto, que se cumplan los estándares mínimos de cumplimiento, pero eso no es suficiente hoy en día. Reputacionalmente tenemos una tarea grande e importante por hacer. Grandes avances hemos tenido y no debemos desconocerlos, pero hoy no es suficiente decir tengo una buena solvencia, tengo unos buenos indicadores de reservas técnicas, tengo una buena siniestralidad, que además no lo estamos viendo. El año pasado ha sido un año difícil, un año duro para la industria aseguradora. Hemos hecho cosas positivas, la industria ha hecho cosas positivas que hoy nos permite pensar que el país está listo para avanzar una reactivación basada en que la industria financiera y la industria aseguradora apalanquen esa reactivación. No es una discusión en tercera persona, es una discusión en primera persona. Eso es beneficio para todas las partes interesadas. Puede que yo hoy no tenga un seguro, pero si la industria aseguradora se mueve de la manera profesional como siempre lo ha hecho, es que es el que sabe proteger mi casa, es el que sabe proteger mi vehículo, es el que sabe proteger mi salud. Tantas nuevas necesidades que hay hoy, hacia allá debemos nosotros empezar a movernos y por eso un supervisor se sienta en una estrategia de decir los riesgos no son solamente técnicos, la estrategia necesita ser validada, reinventada, revisitada, gestionada por todo el mundo. Muy bien. Esto es lo que la superintendencia ve todos los días y lo hemos compartido de alguna manera con todos ustedes, pero yo creo que vale la pena seguir insistiendo en esto. Esta es la forma en que yo me comunico, interactúo, priorizo mi trabajo de supervisión con cada una de las entidades del sector asegurador. Esta es una matriz de riesgos que contiene todo el conocimiento y toda la percepción, todo el juicio experto del supervisor está plasmado en esta matriz. Todas las entidades del sistema financiero, lo hemos dicho en otros escenarios, recalco eso en esta oportunidad, tiene una matriz. Y fíjense cómo cada vez más estamos viendo diferentes actividades significativas. No es una línea de negocio, son procesos, son actividades que cada vez más están generando unos riesgos inherentes donde se debe involucrar de alguna manera la administración para poder controlar, mitigar y generar esos riesgos. Y fíjense en la parte inferior de esta matriz. En esta parte inferior de la matriz estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de capital, estamos hablando de riesgo compuesto y estamos hablando de estrategia. Es así de sencillo como entendemos nosotros la viabilidad de un negocio. La madurez de una industria se mide, insisto, en términos de qué tan capaces somos como sociedad de entender que esto funciona muy bien. Y es dinámica, va cambiando y a eso se le pone una calificación. ¿Qué tanto se comporta la junta directiva en términos de tal actividad? Adecuado. Necesita mejorar en ciertos estándares y eso nos prioriza en supervisión. Eso es un lenguaje común que compartimos con la industria vigilada, pero que tiene en consideración la estrategia. La estrategia siempre está allí presente en todas estas discusiones. Cuarto escenario o cuarta expectativa desde la superintendencia, debemos pensar en el largo plazo. Y esto no es novedad para la industria aseguradora, de pronto algunos productos más, otros productos un poco menos, pero esta industria siempre está pensando hacia adelante. La pregunta es sobre qué debo pensar en esa visión de largo plazo. La industria aseguradora tiene el conocimiento, la industria aseguradora tiene la expertise para poder hacer una muy buena gestión de riesgos, pero necesitamos de alguna manera pensar cómo ampliamos ese espectro para que tengamos una información robusta, con unos datos duros, pero también hay otra información adicional que no necesariamente cumple ese estándar de un dato duro, pero que nos ayuda a leer el entorno. No hay estrategia desconectada de la realidad, en eso tenemos que ser absolutamente sensatos. Yo puedo dibujar en el PowerPoint una gran estrategia, pero si eso no me reconoce esa realidad, pues este primer componente que estamos nosotros aquí divisando no lo vamos a poder aplicar. Muy bien. Modelación, ni qué decir, aquí hay una serie muy importante y cada vez más relevante de modelar esos riesgos. Lo que hacía la industria aseguradora ahora lo hace todo el mundo, se está exportando esa tecnología, pero debe tener un propósito y debe tener una finalidad. La gestión de riesgos no se acaba en la puerta de mi compañía. Por todo lo que estamos viendo, todo lo contrario, está mucho más allá y debe haber una gestión de terceros con las cuales yo estoy interactuando. Tercerización significa trasladar algunas responsabilidades a esos agentes
Hoy la superintendencia se abrió a esa posibilidad. Hoy yo puedo contratar terceros especializados, yo puedo delegar, yo puedo de alguna forma utilizar contratos para que otros hagan una tarea que me sirve a mí. Pero esa gestión de riesgos debe incorporar también todo ese entorno y también debe incorporar todo ese escenario. Las acciones de terceros cada vez más son absolutamente relevantes en el desarrollo de un negocio. Finalmente, esto tal vez para la industria aseguradora suene más retador que cualquier otra cosa, pensar fuera de la caja. No, pero es que yo pago en 30 días, súper, no se preocupe que yo no tengo problemas de liquidez. No, es que pues, está bien que pagues en tal tiempo. Pensemos un poco más, ¿será que a la persona que está necesitando el seguro tal vez no le convendrá que le paguemos más pronto? Tal vez será que necesitamos repensar muchas formas en que nosotros nos comunicamos. ¿Será que tal vez requerimos más soluciones creativas? Debemos reconocer desde la superintendencia que hay un gran avance. Pero gestionar riesgos no es una cosa en la cual solo hacia adentro yo tenga que estar mirando, insisto. Yo tengo que tener sentido, tengo que tener finalidad, tengo que tener alguna forma, una aplicación teleológica de lo que yo quiero hacer en mi estrategia. Para allá voy. ¿Para quién? Para un consumidor, un señor, una ama de casa, un señor que trabaja de manera independiente, por supuesto una pequeña empresa o grandes empresas. Todos ellos deben ser destinatarios de ese profesionalismo que ustedes tienen en la industria aseguradora para proteger activos, bienes, salud y cuantas otras consideraciones adicionales. Por lo tanto, pensar fuera de la caja ha sido relevante. La superfinanciera tiene unas herramientas muy importantes, el sandbox, y debo decirlo, el sandbox regulatorio va a permitir también para la industria aseguradora, vigilados y no vigilados, que puedan probar cosas. La superintendencia va a dar licencias hasta por 2 años que denominamos certificado de operación temporal. ¿Qué es lo que tiene que probarle la super? Que tiene un desarrollo tecnológico innovador en cualquiera de las líneas de negocio de la industria financiera. Y si eso se demuestra que funciona, que trabaja bien, la superfinanciera lo va a dejar entrar a jugar en este mercado. Entonces, pensar fuera de la caja significa apalancarse también en esas herramientas de política pública que el Estado está poniendo a consideración. Esta industria y todo este entorno cambiante exige necesariamente no ser muy fuerte. Qué bueno ser fuerte, pero eso no es lo que nos va a determinar la supervivencia. La supervivencia la va a determinar la capacidad de adaptación. Por esto aquí, todo este esquema es fundamental en pensar fuera de la caja en un entorno seguro, donde ustedes no son los únicos jugadores, pueden abrir espacios a otro tipo de jugadores. Soluciones creativas son una muy buena alternativa, una buena solución para poder manejar estos altos niveles de incertidumbre. No se van a ir, ustedes lo saben muy bien, por el contrario, cada vez más están abriendo más frentes y más frentes que están generando esta complejidad. De nuestra preparación, del apoyo de la superintendencia en desarrollar y transformar esta industria, va a ser fundamental a que tengamos más soluciones creativas. Y a manera de ejemplo, un elemento fundamental en todo esto, cambio climático. Todo el mundo está hablando de cambio climático, todo el mundo está hablando de la necesidad de poder avanzar de una manera mucho más rápida en cooperar en este objetivo. ¿Qué tanto nosotros como país, qué tanto como industria, vale la pena mencionar, estamos haciendo por esto? Esta es una reflexión que estoy trayendo a toda la industria financiera, no es solamente a la industria aseguradora, porque creemos que el cambio climático, todas las expectativas medioambientales, el sistema financiero tiene un rol determinante. Ni qué decir, los canales de contagio que tiene para su estabilidad, para su propia supervivencia, como lo dicen de algunas formas. El cambio climático llegó, está aquí y es una realidad. ¿Qué tanto hace esta industria? Para nosotros es fundamental entender que esto va más allá de riesgo de desastres, que es lo que hemos tenido como primera aproximación. Hoy tenemos riesgos financieros derivados del cambio climático en la industria aseguradora que necesitamos entrar a gestionar. Prácticas de suscripción y de inversión también tienen una incidencia. Por eso ha sido una bandera de la superintendencia avanzar en estándares ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG como se conoce en inglés. Estos asuntos tienen unas implicaciones muy potentes y la industria aseguradora está allí en la mitad de todo esto. Riesgos físicos, por supuesto, pero también riesgos de transición, hacia dónde nos movemos, cómo lo hacemos y ni qué decir en materia de riesgos de responsabilidad. Entonces, es fundamental en todo este entorno que la industria se mueva a seguir, de alguna manera, generando estrategias y tener metas como compañías. Y cuentan con una política pública, cuentan con un supervisor que está definiendo unas reglas.
está definiendo reglas en materia de estrategia, está definiendo y midiendo permanentemente. Aquí esta es una encuesta que hizo la Superintendencia Financiera el año pasado de qué tanta gobernanza, de qué tanto se está incorporando en la industria aseguradora esta necesidad y este estándar de entender el cambio climático y sus riesgos. Yo llamo la atención en estos 4 pilares, hay más. 39% de las compañías de seguros de vida indica que la junta directiva está gestionando y supervisando temas ambientales. Hay otro gran porcentaje importante que no menciona ni dice absolutamente nada. 52% de las compañías de seguros generales, la gestión y la supervisión de temas ambientales lo están mirando. En estrategia, fíjense en lo que estamos discutiendo, la estrategia, solo 17% de las compañías de seguros de vida en esa encuesta nos están diciendo que tiene una estrategia o una política que está incorporando explícitamente el cambio climático. 22% de las compañías nos están diciendo que tienen esa estrategia o tienen esa política. Si yo me muevo un poco a un estándar mucho más exigente, sistema de gestión y administración de riesgos ambientales, el 33% de las compañías de seguros tienen análisis cuantitativos con algún enfoque prospectivo en términos de esa capacidad. Metas y métricas, aquí todavía nos falta una tarea muy importante. 28% de las compañías de seguros de vida miden la huella de carbono y de ellas el 100% mide alcance 1 o alcance 2 según los estándares como se están definiendo, y un 30% de las compañías de seguros generales calcula la huella de carbono. Entonces, aquí hay un reto muy importante, aquí hay necesidad de seguir avanzando. La estrategia hace parte de la gestión de estos riesgos. Finalmente, entonces, para nosotros 2018 acá ha sido un trabajo muy duro, muy importante en poder avanzar en términos de generar unas condiciones necesarias para enverdecer el sistema financiero. Somos convencidos de que este país, con sus potenciales que tiene, necesita un acompañamiento decidido, como se está viendo, del sistema financiero. Estrategia y coordinación. Hemos participado en diferentes encuestas de cambio climático, de riesgos derivados de cambio climático. Hay una estrategia para los que no conozcan qué piensa la Superintendencia en materia de cambio climático y nuestra estrategia. Hemos publicado un documento en el año 2019 donde están todos los parámetros que hemos podido venir cumpliendo hasta ahora. Tenemos al interior de la Superintendencia un área especializada que hemos denominado el Task Force de cambio climático de inversión responsable. Hacemos parte de organizaciones multilaterales a nivel local e internacional donde participamos, contamos lo que estamos haciendo. Se necesitan capacidades, se necesita interacción con redes, también participamos allí desde diferentes perspectivas. En términos de transparencia y en términos de innovación, hay 2 elementos que a la industria aseguradora le vienen muy bien. Uno, todo el tema de divulgación, estándares, políticas, debemos movernos hacia esa mejor revelación y Colombia va a avanzar próximamente en tener una taxonomía verde. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Ambiente, vamos a publicar en los próximos días el primer borrador técnico después de 20 meses de trabajo, muchos académicos, muchos comentarios y apoyo de multilaterales, una propuesta para que Colombia tenga ya una taxonomía verde y pueda revelar de mejor manera esos riesgos y esta información. Fundamental ese estándar de transparencia. En materia de bonos verdes y bonos temáticos ya hay una guía, ya hay unas circulares, hay unos incentivos desde el punto de vista del supervisor para que esto avance. Unos bonos de transición y también, por supuesto, unos bonos sostenibles. Esta es la nueva dinámica, esta es la nueva realidad y hay un entorno que es muy favorable. ¿Qué necesitamos entonces? Una estrategia que sea capaz de reinventarse, una estrategia que sea innovadora, conectada con la realidad, conectada con las necesidades de nuestro país. Tenemos los profesionales, tenemos la capacidad técnica y también hay que decirlo, la solidez. A pesar de las dificultades, insisto, del año pasado, el sistema financiero absorbió ese gran choque que significó todas las decisiones y la pandemia. Hoy tenemos un mejor punto de partida y no se puede desaprovechar esta oportunidad. Estamos en un punto absolutamente crítico de inflexión. La próxima década cambiará muchas cosas en la forma en que nosotros entendamos el funcionamiento del sistema financiero. Sé que todos estos temas, algunas veces de pronto alguien tratará de conectarlos y dirá, bueno, ¿y por qué una superintendencia se preocupa por tantas cosas? ¿Por qué se mete? Es que esos son los riesgos emergentes, ese es el nuevo entorno
y necesitamos liderar. Liderar en algún momento va a significar que la industria sea la que tome estas banderas y siga avanzando en su propio camino. Esta información entonces, si ustedes están interesados, pues pueden escanear este código QR, datos, información, más expectativas en nuestra página web. Agradecerles a todos por su atención y muchas gracias. Les deseo un resto de muy buena jornada.